embajador de la Unión Europea aquí en Uruguay, Juan Fernández Trigo, que una vez más acepta la invitación de Buen Día Uruguay, porque hay muchos temas para hablar. Ayer hubo elecciones en España, la decisión que tomaron los ciudadanos del Reino Unido de abrirse del bloque europeo, y como decía, además hoy juegan España e Italia por la Eurocopa. También. Y el que gane se cruza con Alemania. ¿Qué le parece? Embajador, buen día, un placer recibirlo nuevamente. Muy bien, sí, días agitados realmente para la realidad europea, no solo a partir del referéndum, ahora está el contrarreferéndum, sí, ¿no? Ahora se está buscando un segundo referéndum con varios votantes preguntándose, bueno, ¿qué hicimos, no? Como si se hubieran despertado de una noche de borrachera, mientras otros países además impulsan estas firmas. Y otros dicen que se vayan cuanto antes, si quieren ir. Hubo representantes diplomáticos que dijeron, bueno, si se tienen que ir, que sea cuanto antes el trámite. Bueno, y en rigor, y desde aquí, de su posición en Uruguay, embajador, ¿cómo vivió estos últimos días? Bueno, sobre todo con preocupación, con sorpresa también, porque yo creo que en la última semana se había producido una ligera alza de los sondeos y daba la sensación de que había, pues, por lo menos 5 puntos de diferencia. Se hablaba de un 55% en favor de la permanencia. Así que a todos nos sorprendió y, de hecho, nos fuimos a la cama el jueves por la noche con la sensación de que estaba digamos, decidida la permanencia. Pero bueno, al mismo tiempo son tiempos interesantes. Ha sido el pueblo británico el que ha decidido al fin y al cabo sobre su futuro, y a los demás no nos queda más que tomar nota y tratar de que sobre todo las incógnitas se despejen lo antes posible, porque hay muchas cosas que aclarar, y por eso en algunos momentos pues por parte de las instituciones europeas ha habido una declaración no de urgir, pero sí por lo menos de necesidad que cuanto antes se empiece este proceso, digamos, de separación, que necesita de clarificaciones, porque estamos hablando de que cosas que se hacían a 28 ahora hay que hacerlas a 27, y hay que saber qué pasa en las relaciones con ese socio que ha dado un paso atrás. Y usted decía que ha observado toda esta situación con preocupación. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿El escenario económico, el escenario político, lo institucional? ¿Qué es el aspecto que más le preocupa? Bueno, yo quisiera decir que a mí me preocupa, entre otras cosas, porque creo que a los británicos les preocupa. O sea, no es que nosotros, o que yo me preocupe ante una decisión que haya sido. Creo que dentro del Reino Unido se está evidenciando que hay una enorme preocupación, porque han aparecido una serie de incógnitas. Nosotros creemos que es necesario, renegociar una serie de acuerdos comerciales, porque ahora cosas que se hacían a 28, en donde estaba el Reino Unido, ya hay que modificarlas. Hay un montón de decisiones en las cuales hay que saber a partir de qué momento ya no participa el Reino Unido. Teóricamente, durante 2 años, salvo que se llegara a un acuerdo anteriormente, durante 2 años el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho. Pero se tomarán decisiones en estos 2 años de cara al futuro, en las cuales, evidentemente, hay que clarificar si en ese proceso de toma de decisiones. En fin, quiero decir con esto que hay una serie de situaciones que conviene clarificar. ¿Qué pasa con los funcionarios de la Unión Europea de origen británico? ¿Qué pasa con las personas que viven y que hasta ahora podían desplazarse y trabajar en el Reino Unido de origen Unión Europea, es decir, de los otros 27 Estados miembros? ¿A partir de qué momento ya necesitan pedir un permiso de trabajo? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con un montón de cosas que hasta ahora hay, por ejemplo, 1 millón de británicos viviendo en España? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la libra que está cayendo? ¿Qué pasa con los mercados? En fin, hay una serie de circunstancias que nos llevan a todos a preocuparnos y a tener, digamos, conciencia de que, pues es una decisión que afecta a muchas cosas. Y en eso en ningún caso quiere decir que pongamos en cuestión la decisión que ha tomado el pueblo británico. Pero yo constato que dentro del pueblo británico hay también ciertas incógnitas. El Parlamento o los líderes escoceses están diciendo que no están conformes con esta decisión. Están hablando de obstaculizar, digamos, la posibilidad de que esto vaya adelante, o incluso de plantear un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia, ya que Escocia es, digamos,
región o la nación que dejó muy claro que estaba en favor de la permanencia. Claro, a juzgar por los resultados, de todas maneras, sí se puede notar un desencanto de los británicos con el bloque, pero también se puede ver en otros países. ¿Qué cosas debería revisar el bloque hacia adentro? Por supuesto, estamos hablando de muchas naciones con diferentes intereses, pero, bueno, da la casualidad que hay varios países que están también procurando estas iniciativas. Sí, seguramente tengamos... ayer había un artículo de Timothy Garton Ash, que es un intelectual, un catedrático de Oxford, en el cual, lamentando muchísimo la salida, porque él había propugnado la permanencia, señalaba que probablemente haya cosas que no se hayan hecho bien y que esté apareciendo un cierto euroescepticismo que yo creo que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo del 2014 se constata. Es verdad que hay movimientos, digamos, euroescépticos, pero también creo que hay una mayoría, muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, hay una mayoría, yo creo que muy, digamos, sólida en favor de la Unión Europea. Y me permito señalar lo que está sucediendo en estos momentos también dentro del propio Reino Unido, ¿no? Ahí ya se dice un 7% de personas que votaron por la salida que dicen que no votarían hoy lo que votaron hace una semana. Menos de una semana. Claro, sí. Así que quiero decirse que a la hora de la verdad, cuando uno se confronta con la realidad y cuando uno, más allá del desahogo, ¿no? Porque yo creo que lo que está sucediendo también en muchos casos es que la gente está creyendo que a través del voto lo que se debe de hacer es desahogarse. Y a mí me parece que eso no es lo adecuado. Para votar, cuando uno vota se juega demasiado sobre el futuro y el desahogo pues a veces lleva a lo mejor a ciertos lamentos. Dicho esto, no quiero decir que no haya cosas que revisar, probablemente haya que explicar mejor las decisiones que se toman, pero hay una situación de crisis y ante las crisis la gente pues vota en cierto modo con cierta indignación, cierta molestia, que por cierto no se limita a la Unión Europea. El fenómeno Trump me parece que es también algo muy parecido y no estamos hablando en ese caso de la Unión Europea. Creo que hay una frustración en las clases medias, la globalización está provocando el que todo cambia demasiado deprisa, la gente no tiene asegurado el puesto de trabajo y en consecuencia se vota para desahogarse y enfurecido. De sus palabras se desprenden que no teme que esto replique en otros países del bloque europeo, de que no, aprovechando este efecto del Reino Unido, se tomen decisiones similares en otros países. Y a su vez también le pregunto, ¿de qué manera nos puede afectar a nosotros los uruguayos esta decisión tomada por los ciudadanos del Reino Unido? Bueno, el riesgo de que esto se extienda al resto... Es cierto, como decía, que hay determinados movimientos euroescépticos que han aparecido en los últimos años, pero creo que justamente el efecto del Brexit va a ser ese, ¿no? El que probablemente se frene, porque se dan cuenta o se darán cuenta de que, bueno, en estos momentos esa decisión hay muchas personas que en cierto modo la están cuestionando o que está dando muchos más problemas de lo que parecía, ¿no? O sea que a lo mejor el efecto es el contrario. Pudo parecer que esto puede animar a otros, a lo mejor es al revés, ¿no? A lo mejor lo que sucede es que la gente se da cuenta de la trascendencia de ciertas decisiones y las consecuencias a que esto lleva. Como decía, estamos hablando de las pensiones de la gente, estamos hablando del valor de las casas de la gente, estamos hablando de si un hijo lo tienes estudiando en una universidad británica. Son cosas que afectan directamente a las personas y creo que puede producir el efecto opuesto, ¿no? Es decir, curarse en salud, como se dice, ¿no? Ver claro. El ejemplo del otro. Y hablando de curarse en salud, ayer hubo elecciones en España donde los guarismos en realidad indicaban algo bastante diferente, especialmente en los porcentajes a lo que terminó ocurriendo con una victoria bastante categórica del Partido Popular. ¿Puede haber tenido que ver la votación del Brexit en una facción de votantes españoles que haya dicho, bueno, no, mejor dejemos todo como está? Creo que sí, creo que sí. Vamos, por poner un ejemplo, mi hijo, que era un potencial votante de Podemos, ante la situación del Brexit, me dijo, me lo voy a pensar.
quiero creer que eso puede haber producido, digamos, en muchas personas de la edad de mi hijo, una sensación de bien, eso que decía antes, ¿no? El voto del desahogo, el voto de la persona enfurecida, fastidiada, molesta, que quiere expresar su descontento por cómo van las cosas, pero que se confronta a una determinada decisión y dice, bueno, quizá haya que pensarlo dos veces, ¿no? Yo creo que quizá puede haberse producido eso, puede haberse producido también una sobreestimación del valor de las compañías que se dedican a los sondeos, o puede haberse producido, y yo creo que eso tampoco lo podemos negar, que la gente niega lo que va a hacer. A la gente, a lo mejor, la gente miente delante de una persona que le hace un sondeo. O a lo mejor la gente en las últimas 24 horas es cuando se confronta a una necesidad de tomar una decisión, y entonces ahí los mecanismos y los reflejos se van cambiando, ¿no? O sea que no sabemos, pero es cierto que puede tener una cierta influencia. Este escenario que dejó las elecciones en la pasada jornada en España, ¿qué marcan? Porque Rajoy, bueno, ahora sí, de forma legítima, reclama gobernabilidad, ¿no? Porque ese fue el respaldo que tuvo en las urnas. ¿Qué se espera aquí más dentro de lo que es el escenario político español? Bueno, yo creo que es un poco pronto para decirlo, ¿no? Porque en España, como sabéis, se han repetido unas elecciones, ¿no? Sí. Entonces, España tiene un sistema constitucional un poco sui generis, según el cual, si en 2 meses nadie se pone de acuerdo para sacar una mayoría parlamentaria, que en estos momentos nadie tiene, no se puede llegar a formar gobierno y, en consecuencia, hay que convocar de nuevo elecciones. Sí. Bueno, yo creo que en este momento lo que creo que todos los partidos tienen muy claro es que no se puede ir a unas terceras elecciones y que esta vez tiene que haber un acuerdo. Ese acuerdo en estos momentos pues no es fácil porque, claro, en la campaña las personas se dividen. Sí, claro. Y las opciones se dividen, ¿no? Indudablemente creo que Rajoy ha salido reforzado en estas nuevas elecciones, pero no cuenta todavía con esa mayoría parlamentaria. La podría conseguir con una serie de partidos moderados, como puede ser el caso de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria. Ahí se quedaría a un voto de la mayoría absoluta. Y quizá en algún podría ser esa una solución, pero puede que no. ¿Y en algún momento revisará el PSOE y Podemos la chance de confluir en un mismo bloque? Me da la impresión de que los números no dan. Pero, en fin, creo que en esto, de la misma forma que pueden también captar votos de los partidos moderados, pero me da la impresión de que esa opción es más complicada. En todo caso, también cabría la posibilidad de una especie de abstención del Partido Socialista, porque entonces con una abstención basta con tener más votos los síes que los noes, o podría, en fin, buscarse alguna otra fórmula de apoyo que en estos momentos tampoco veo muy clara, ¿no? Yo me había quedado pendiente en 30 segundos porque ya se nos ha ido el tiempo. ¿De qué manera repercute el Brexit aquí en Uruguay? Bueno, más allá de que nosotros en estos momentos lo que tenemos es un acuerdo negociando con la Unión Europea, me parece que al no estar cerrado ese acuerdo, pues podríamos con el tiempo evidentemente negociar a 27 en lugar de 28. El Reino Unido era un gran apoyo para la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo cual no quiere decir que el acuerdo esté en peligro, pero hemos perdido a uno de los más ardientes defensores de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Embajador Juan Fernández Trigo, un placer recibirlo nuevamente en Buen Día Uruguay y hasta cualquier otro momento para seguir charlando de estos temas.